Ahora en la pantalla de Canal 6 a todos nuestros seguidores, muy buenas tardes y gracias por seguirnos. Durante todo el programa estábamos analizando los resultados, Karina y yo, acerca, mejor dicho, dando los resultados, ¿no?, a la sociedad, a todos nuestros oyentes y televidentes de cómo sucedieron, cuáles fueron los resultados que dejó las elecciones de ayer, ¿no?, del 14 de noviembre. Pero siempre recurrimos a analistas, sobre todo a quien tenemos en línea telefónica, a Gustavo Córdoba, que es consultor y analista político y nos está atendiendo en este preciso momento. Muy buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, agradecido de estar con ustedes una vez más. Bueno, muchas gracias por atendernos. Te escucho con un poco de interferencia, no sé. ¿Vos nos escuchás bien, Gustavo? Yo escucho perfecto. ¿Me escuchás perfecto? Está saliendo igual con alguna interferencia ahí. Le estoy avisando a los chicos de control. Me voy a correr un poquito, pero sí. Yo lo escucho perfecto. Ah, bueno. Igualmente acá es el problema, parece que en control hay una interferencia, pero yo te escucho bien ahora. ¿Afuera sale bien? ¿No? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, Gustavo, muchas gracias por atendernos. Para hacer un panorama de lo que dejó estas elecciones, ¿no? Primero en el ámbito nacional. ¿Cuál es tu mirada acerca de esto? ¿Ya se veía previsible? ¿Te encontraste con alguna sorpresa de acuerdo a todos los estudios que ustedes hicieron en todo este tiempo, ¿no? Adelantando por ahí cómo iba a salir tanto el oficialismo como la oposición. A ver, la sorpresa ayer a la noche es que todo el mundo festejaba. Digo, con un poco de ironía, estas elecciones de alguna manera... la investigación previa creo que estuvo muy bien orientada, los datos siempre estuvieron allí. Sí. Incluso la idea de que el gobierno podía perder la mayoría en el Senado, la venimos trabajando hace más de un año. Así que, digo, no hubo sorpresas, hubo mucha investigación y muy buena que anticipó los escenarios. Sí. Veíamos quizá con alguna claridad que el gobierno podía recuperar algunos puntos en provincia de Buenos Aires, que efectivamente ocurrió, que podía recuperar en algunos otros distritos, que efectivamente ocurrió, en Chaco y en Tierra del Fuego. Decíamos que la posibilidad de remontar Chubut y La Pampa, que eran distritos clave por la elección de senadores, la veíamos realmente muy complicada, y finalmente se dieron todos los pronósticos. Ahora, queda un gran dato, el primero, te diría. Sí. Es la primera vez desde el advenimiento de la democracia de esta parte que el peronismo pierde el control del Senado. No es un dato menor, es un dato relevante porque habla a las claras de que estamos en un proceso de reconfiguración del sistema político argentino. Posiblemente por la cercanía no podamos profundizar demasiado porque estamos atravesando ese proceso, pero claramente esto tiene un significado que tiene que ver incluso con la idea de que el peronismo ha dejado de ser, o al menos es percibido así por la opinión pública, como el partido para salir de la crisis, ¿no? Que siempre era la reserva de la gobernabilidad en momentos difíciles. Bueno, en esta elección me parece que ese concepto se ha puesto en contradicho. Sí, el ahora, segundo elemento sí, es la primera. Discúlpame, sí. te hago una interrupción. Es la primera vez que pierde el control, o sea, la mayoría en el Senado de la Nación. Esto no pasó incluso antes cuando Néstor Kirchner había perdido, por ejemplo, unas elecciones y se veía como que ya terminaba. Nunca. Del 83 a esta parte siempre el peronismo tuvo mayoría en el Senado. Así que es un cambio trascendente que tiene mucha relevancia al futuro. ¿Por qué? Porque va a obligar al gobierno a tener un margen de negociación que quizás hasta hoy no tuvo. El segundo elemento tiene que ver con los desempeños electorales. La primera lectura es que el bicoalicionismo mantiene la salud íntegra, casi el 80% de los votos se lo llevaron las dos principales fuerzas, más allá del surgimiento de alguna tercera fuerza, como fue la izquierda a nivel nacional, o la irrupción de Milei en Cava. Podemos ver o visualizar que las dos coaliciones siguen siendo las preferidas a nivel nacional. Claro, las mayoritarias. Esto a mí me lleva a pensar que la derrota en las PASO, hay que decirlo en estos términos, forma parte de un proceso que tiene que ver, o que arrancó cuando los argentinos votaron en contra de Mauricio Macri. ¿Por qué digo esto? Porque a la luz de la espectacularización de las noticias, perdemos por ahí la referencia de los procesos políticos que estamos viviendo, ¿no? Y, por ejemplo, si uno le pregunta a los de Cambiemos, van a hablar de la derrota del Frente de Todos, únicamente.
no van a hablar de la que sufrieron ellos 2 años atrás. Pero Claro. ¿cómo podemos separar una de otra en el análisis? Porque evidentemente las dos derrotas, los dos votos castigo tienen un significado enorme. Vamos por partes. El primero, en el día de ayer yo no percibí, a lo mejor ustedes me podrán corregir, que la sociedad argentina haya asignado un voto premio. No. A nadie. Entonces, los festejos por ahí estuvieron de más, no había nada que festejar, después de 10 años de no crecimiento económico, donde solamente crece la pobreza en Argentina, digo, las fuerzas políticas tienen algo que ver en eso. Y el voto castigo, fíjense este dato, es muy significativo. Las dos fuerzas políticas de signo político opuesto, ideológico, Sí. recibieron sendos votos castigo en el lapso de tiempo de 2 años. Y básicamente por el mismo tema, por el mal desempeño de la economía, porque sus resultados económicos no estuvieron a la altura de la expectativa de la sociedad. Sí, esto también Aquí se lo dio que hay que- en el mundo entero con la pandemia, o sea, todos los liderazgos, todos los oficialismos sufrieron derrotas y en las provincias también pasó lo mismo. Yo te voy a decir lo contrario, en la mayoría de los países del mundo los oficialismos tuvieron un descenso en el caudal electoral, pero tuvieron triunfos electorales. Pero no en el caso de Trump, por ejemplo. Claro, y en Bolivia tampoco, y en Chile tampoco, pero veámoslo de esta forma. La velocidad con la cual el pueblo argentino está asignando el voto castigo se está acelerando. ¿Qué Sí. significa esto? Que el tiempo de tolerancia cada vez es menor. Claro, no es A de Macri- no es de 4 años, sino que es de 2, cada 2 años te lo van a demostrar, y tiene que ver mucho la parte económica. Que Absoluto. lamentablemente en esta elección se marcó mucho también el tema de pandemia. Claro. Que Pero no también ayudó. en la elección con Macri pasó lo mismo. Claro. La diferencia, hay dos diferencias. En el caso de Mauricio Macri, prácticamente fue una muerte súbita porque tuvo 4 meses nada más Macri como para maquillar el resultado a un altísimo costo fiscal. En el caso de Alberto Fernández, esta derrota la sufre, digamos, a 1 año y 8 meses de gestión, es decir, que le queda 2 años de mandato por delante con un montón de Para desafíos, revertir, ¿no? claro. Y pasada la Ahora, pandemia también. Claro, exactamente. Ahora, ¿el dilema cuál es? Sí, Si el gobierno profundiza el mismo rumbo que venía trayendo hasta aquí, si no consigue otros parámetros de modelos económicos, de proyecto económico, si sigue sin consensuar con el resto de las fuerzas políticas argentinas, los resultados van a ser exactamente los mismos que hemos visto hasta ahora. ahora Encima Gustavo, tenemos una sí. oposición que podemos dividirla en halcones y palomas, donde yo no veo en los halcones una predisposición A negociar. acompañar o a sentarse a consensuar Claro. distintas políticas con el gobierno. Yo no veo Entonces, palomas, te aviso. no, el problema Porque que no. tenemos para adelante Sí, es vamos sin a duda ver. mayúsculo, porque Sí. hay vencimientos de deuda realmente Sí. muy considerables en los cuales la oposición tiene mucho que ver Ujú. y que Claro. eventualmente, miren este dato. Ayer muchos en la oposición se ataban los rulos preparándose ya para asumir en el 2023. Ah, Sí. Error grosero, porque vamos a recordarle a la audiencia, Mauricio Macri, 4 años atrás, ganó su elección intermedia de Y manera después perdió. amplia, y después fue a las presidenciales y fue derrotado por 17 puntos. y en Entonces, primera vuelta. Y en Claro. primera vuelta. Así es. hay que analizar las cosas quizás con un poco más de prudencia. Sí, Lo que sí, pasa sí. en estas legislativas queda en estas legislativas. Por supuesto que hay consecuencias políticas, por supuesto que hay consecuencias electorales. Hay que hacer lecturas Pero- para poner el puntapié en algunas cuestiones que son nos pase de factura o atento, esto no nos gusta. Sí. Además, hay que tomar distancia y ser claros en esto. Cuando la sociedad argentina vota temas nacionales, no vota temas provinciales. Claro. Por más intento de provincializar la elección que hubo en el día de ayer. Claro. Voy a dar un ejemplo cordobés para que nadie se sienta afectado. Sí, es cierto lo que sucedió en Córdoba. El mismo dirigente que ayer ganó la elección con muchísima claridad, que se llama Luis Juez, Sí. sacó 54 puntos para senador. El Impresionante. mismo dirigente, 1 año y medio atrás, perdió la elección de intendente sacando 20 puntos nada más. Sí. El gobernador Schiaretti sacó 57 puntos para gobernador y ayer su fuerza sacó 25 puntos. Entonces, ¿cuál es el verdadero caudal de ambos? Y están bien ambos caudales. ¿Por qué? Sí, sí. Porque en un contexto nacional es lógico que Juez saque lo que sacó, su fuerza política más que Juez. Sí. Y en un contexto provincial el schiarettismo
también es lógico que saque ese volumen. Así podemos analizar y buscar ejemplos en cada provincia argentina donde de alguna manera el triunfo opositor en la Argentina se ha federalizado. Bueno, Misiones es una de esas provincias, la Mesopotamia entera, la Patagonia prácticamente de manera uniforme fueron derrotas para el oficialismo nacional, salvo Tierra del Fuego. Así que claramente hoy hay un panorama distinto, pero vuelvo a insistir con este dato, ¿no? Más allá de que haya ganado Juntos por el Cambio la elección nacional, hay que decirlo en estos términos. Cuando la sociedad argentina quiere castigar, no se fija a quien tiene cerca para hacerlo, ¿no? Agarra lo primero que tiene a mano y castiga al gobierno de turno. Así le pasó a Macri 2 años atrás, donde estaba cerca y estaba disponible Alberto Fernández, y en esta ocasión ha sido la dirigencia de Juntos por el Cambio. Impresionante. Eventualmente hay que pensar que hoy la situación está realmente muy compleja y esperemos que los políticos o la dirigencia estén a la altura o hagan una lectura adecuada de los resultados, porque por lo general leen lo que les conviene, ¿no? Cuando ganan las elecciones, bueno, somos los mejores del mundo, qué buena elección que hicimos. Y tampoco hacen autocrítica. Fíjate muchos, que ¿no? Ganaron que sacaron buen puntaje en las PASOs y a las 2 semanas fue que no se quisieron presentar a dar el quórum para la ley de etiquetado, por ejemplo. Y además Juntos por el Cambio, que si bien ganó la elección, sacó menos votos que en la anterior elección PASO. Claro. Ha tenido un descenso en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. El gobierno ha ganado algo de tiempo y ha ganado algo de tranquilidad, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, donde recuperó unos puntos. Ahí te quiero hacer una pregunta. Este tema de no ir a internas también en los partidos, ¿no? Porque al frente de todo le pasó en Buenos Aires, por ahí acá también. De no ir, no presentarse diferentes listas, que todo se siente representado, pasó eso en las PASO, valga la redundancia, pero y con estas nuevas medidas, cambio de gabinete, convocatoria más a los políticos, a los dirigentes, a los intendentes, viste cómo que se remontó y le empató prácticamente, quedaron 15 y 15 diputados nacionales en Buenos Aires, y hablo de Buenos Aires porque ahí es donde se jugaban 35 bancas. O sea, y es donde y después nos perjudica o nos favorece lo que decían, lamentablemente las mayorías, es así. Ahora, como vos decías, nadie festejó ni también, viste, o festejaron todos, a su manera, porque para frente de todo fue un triunfo lo que se hizo en Buenos Aires y de hecho fue así, o sea, 15 y 15 cuando habían perdido mal en las elecciones pasadas. Yo me voy a permitir disentir apenas. Sí, está bien. Que no es que fue un triunfo o una gran remontada. Yo creo que el síntoma de la victoria revela que ellos preveían un escenario peor. Y claro, pero es que si se preveía eso, se preveía un escenario peor, que ganaran con 45, 40 puntos entre Manes y Santilli, por ejemplo, juntos. Sin embargo, no les alcanzó, llegaron a 39, casi 40, y o sea, analizando la situación de Buenos Aires, porque por ahí muchos medios quieren minimizar, pero todos los ojos estaban ahí. Imagínate si sacaban 40, 41% ellos y 33% el frente de todos. Todo el santo día iban a estar con la derrota en Buenos Aires, ¿o no? Los medios hacen eso. Y acá, hasta que termine Alberto, iban a estar con el tema de que no le iban a votar nada a favor. Y seguramente. Y hablamos de Buenos Aires porque, como vos decís, evidentemente la gente nacionaliza las legislativas nacionales. Claro, que son nacionales. Sí, son los legisladores que van a estar en el Congreso y que van a mejorar o empeorar nuestra calidad de vida. Yo lo que veo, Gustavo, bueno, vos que conocés la realidad acá de la provincia, ¿no? Yo lo que veo de las últimas elecciones acá en Misiones, sacando los que son periodos donde se compite la parte de gobierno, o sea, que se elige gobernador, en esas, el Frente Renovador, por ejemplo, tiene su caudal marcado, su porcentaje, su diferencia amplia. Ahora, sale de ahí, entra a competir en legislativas nacionales y se le complica el panorama. Y eso va a ser cada vez más, porque el votante menor de 40 años tiene una identidad política totalmente distinta al mayor de 40 años. Claro. Así es. Y aquí lo que vamos a tener que empezar a observar es que la sociedad evolucionó a formatos más digitales en cuanto a los consumos de medios y de noticias, que tiene una volatilidad mucho más alta, su identidad política es muy dinámica, muy cambiante, hoy puede votarlo a Milei en Capital Federal y mañana no, y va a estar bárbaro. Qué bárbaro. En la provincia exactamente lo mismo. No, bueno, hay que acostumbrarse, hay un gran cambio.
Digo, la política es la que ha quedado rezagada, la política es la que ha quedado... Hay que ayornarse en todo. Sí, yo lo que creo que justamente falta es más política, más formación política, para que, por ejemplo, un Milei ahora va a estar sentado de diputado, o sea, votado por incluso por un sector minoritario, incluso sector más humilde, ¿viste? Cuando su mensaje... Pero, o sea, falta formación política, como había antes en una etapa donde, no sé, o por lo menos se informaban, leían historia, o sea, ahora todo es digital, como decís, y para mí hay un vacío de política, o tratar de terminar con los partidos tradicionales cuando la gente se siente identificada por eso, por su historia, sus padres, lo que sea, y los jóvenes también, o sea, para que no vayan justamente a votarle a un Milei que después, ¿viste? No sé si le va a mejorar la vida. Tiene su parámetro. Yo debo decirte, con respecto al tema Milei, sí, es un fenómeno que nosotros en el hermano país brasileño Bolsonaro. hemos tenido un dirigente que, a ver, vamos a categorizarlo como un dirigente que porta discurso de odio. Es un dirigente político intolerante, que plantea buscar votos de la antipolítica, ¿no es cierto? Entonces, sí, así es. Fíjense lo interesante en la comparativa con Bolsonaro. Bolsonaro hizo exactamente lo mismo. Tuvo discurso de odio, misoginia, maltrataba a todos los que no pensaban como él, tenía un discurso muy lamentable contra las mujeres. Evidentemente era un conjunto, digamos, de cosas que uno, en un contexto democrático puro, bueno, castigaría duramente. Claro. Sin embargo, el contexto de crítica a la dirigencia política y la irrupción, digamos, de la extrema derecha en las redes sociales, entendiendo más rápidamente que el resto el funcionamiento digital, hizo que rápidamente Bolsonaro empoderara a un sector que lo veía a él como un portavoz natural, más allá de las cosas que decía. Claro, todos lo veían a Bolsonaro como un vehículo para lesionar o castigar a esa clase política tan cuestionada. Sí, pero ahí falta un dato. Antes tuvieron que con el lawfare meterle preso a Lula, que es el que lidera nuevamente las encuestas ahora, o sea, al mayor líder de Brasil lo tenían preso. Pero a lo que sí, yo entiendo que dice Gustavo es que también todas esas herramientas tecnológicas captan mucha población joven. Eso pasó en el 2015 acá también. Se cree que no se cree identificada con lo tradicional y se ve identificada con estos candidatos. Así ¿o no? Ahora veamos la reacción de la política tradicional en el día de ayer. Claro. El 90% de la política pensando en las candidaturas del 2023. Claro, tal cual. ¿Cómo no lo van a votar a Milei? Claro. Digo, el desacople con la realidad de la dirigencia es casi absoluta, cuando no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna chance, y déjenme ser enfático en esto, en trasladar los resultados de ayer al 2023. No hay ninguna posibilidad. Nadie que haya ganado ayer ganó automáticamente la intendencia, la gobernación. Tal cual. No hay transición, como dijeron ayer. Vamos a empezar a vivir. Hasta eso dijeron, Dios mío. No, y la política, en vez de ponerse a pensar cómo conciliar intereses para acordar y buscar acuerdos en materia económica, para por ejemplo, el bien común, están buscando posicionarse con las candidaturas. Claro. Entonces, ahí hay un divorcio, que es lo que la gente hoy en día castiga. Sí, está cansada de eso. Eventualmente, Milei va a ser, como en otras ocasiones, un dirigente de la extrema derecha, en este caso una nueva cara para una vieja derecha, que ya tuvo en la Argentina alguna representación, el comisario Patti, el coronel Aldo Rico, que fueron... Sí, los milicos. Incluso los Aldo milicos. Rico fue... Pero incluso, a ver, Domingo Bussi, gobernador de Tucumán, Aldo Rico fue intendente de San Miguel. Pero la diputada que está en su lista es también defensora de los genocidas, o sea... Bien, ahí hay un elemento que es el siguiente. Milei tiene una profunda raíz televisiva, ¿no? Yo diría que él es un dirigente panelista. Sí, hace 3 años se paseaba en todos los medios, era simpático, ¿viste? Pero viste cómo el poder mismo le fue instalando, el mejor, qué buen discurso, gracioso, no gracioso, todo, ¿para qué? Para que sea diputado hoy con todo este listado de gente que lo acompaña y que fue elegido con el voto de la gente, o sea... Pero no deja de ser de Milei, habrá que ver si la lógica de del panel de televisión es la misma del Congreso. Creo que no, hay alguna diferencia. Él va a ser uno más de un montón, ¿no? Va a tener que seguir reglas de juego,
que a lo mejor muchas veces no le va a gustar, pero fíjate que se termina convirtiendo en lo que él tanto detesta. La casta política. En la casta política. Ayer un comentario muy gracioso porque decían, bueno, está Milei en el camerino rodeado de asesores. Ya la casta política, ¿viste? Pero Crónica lo puso, no, Crónica fantástico. Macri ya es de la casta política. Lo que me llamaría la atención de Milei es que siga progresando con el paso del tiempo. El sistema político argentino es flexible, adoptó, digamos, a Aldo Rico, a Feineldín, adoptó, digamos, también a Bussi, y bueno, la democracia argentina se terminó fortaleciendo. Ahora, vamos a ver qué le depara el destino a Milei. En principio, a mí no me preocupa tanto porque todavía es un fenómeno muy porteño. Muy porteño, y en el interior del país tenemos otros parámetros, al menos por ahora. Sí, creo que la dirigencia tiene que actualizar. Algunos hay siempre, viste, en algunas ciudades. Sí, Gustavo, pero le van a copiar el estilo, van a usar ese peinado estrambótico y van a tratar de imitarlo a Milei. Claro, por eso le sigue la juventud, para imitar, porque les llama la atención el personaje armado. Sí, bueno, por eso ahí es donde digo que hay un vacío de política, de formación política. Otra cosa, Gustavo, viste que siempre se dice, bueno, el gobierno nacional tiene que convocar el consenso, bla, bla, bla. Eso se trató de hacer Alberto Fernández justamente, que incluso los propios lo tildan ya como demasiado, con una apertura muy importante, que tanto que le sirvió para sentar la Larreta en una mesa y hoy sea el principal, digamos, adversario o contrincante, no sé cómo quieran llamarle. O sea, le dejó todo el escenario a alguien, viste, con el discurso del consenso, y ahora esto no quieren hablar, no quieren consensuar. La oposición demostró en la pandemia que no quiere, al contrario, quiere desgastar todo el día al gobierno nacional. Vos decís, ahora vamos a ver qué medidas se toma. Siempre se convocó a todos, incluso a todos los gobernadores, a todos los intendentes y a la ciudad de Buenos Aires, obviamente que es autónoma, pero que también se le convocó. Y esa mesa que veíamos siempre, presidente, provincia de Buenos Aires, todos los gobernadores de manera virtual, Larreta sentado al lado de Alberto Fernández y todo eso, ¿viste? Sí, pero esa Argentina ya no existe más, ¿no? Ya no existe, pero por eso te digo, le sirvió a la oposición, que hoy sea la oposición más fuerte y el principal adversario. Pero déjame contradecirte en algo. Sí. Así como le sirvió a la oposición, el gobierno también podría haber entendido que el reclamo de la sociedad era salir rápido de la pandemia y no que lo estaban apoyando a ellos. El gobierno tomó un camino equivocado. De hecho, leyó mal esos contextos de apoyo relativo, ¿no? De contextos de apoyo precario, decíamos nosotros en aquel momento, y se comió la curva, como decía el chico ahora, y de verdad creo que el gobierno ha tenido enormes dificultades para explicarle a la población las cosas que dice. Sin ir más lejos, ayer Alberto dio 2 discursos contradictorios entre sí. Y nunca nadie explicó de parte del gobierno, no, che, miren, este primer discurso es para toda la sociedad y el otro es para la militancia. La verdad que es una incoherencia. La narrativa presidencial permanentemente nos da muestras de un trabajo muy improvisado. Sin ir más lejos, acá en Córdoba, los dichos de Alberto Fernández en una reunión del Frente de Todos de Córdoba fue motivo de polémica durante toda la campaña electoral, sobre todo el final. Se da por ahí en muchos lugares. Ese tipo de detalles. Los propios y los extraños aprovechan, obviamente. Los propios están. Pasaron yo le escuché el entero. Pero acá vemos los organismos nacionales donde están manejados muchas veces por gente que te juega en contra, están todos los funcionarios macristas todavía, ¿viste? Te da Juntos como. Por el Cambio prácticamente no generó ninguna acción política para molestar la gestión presidencial de Alberto Fernández. Todos los errores fueron errores propios, errores no forzados. ¿Te parece con todos los medios todo el día defenestrando y desestabilizando? Era un dato conocido. Es como si vos me dijeras, vivo en Posada y no sé si hay un río. ¿Cómo que no? Hay un río ahí. Yo estoy sorprendida todavía con los datos de Posada. Tenemos una mejor gestión y bueno, la gente vota otra cosa, evidentemente. Eso a mí sí me sigue sorprendiendo. No vota 2 veces por lo mismo. Hay que empezar a entender que la sociedad ha cambiado sus parámetros de valoración, de evaluación de la dirigencia, que por ahí, equivocados o no, tienen otras preferencias también. Claro. Y me parece que es el mensaje más importante, ¿no? Siempre la voz del pueblo son las urnas y eso hay que obviamente respetar y todo, pero no te deja de sorprender muchas veces cuando, viste,
te piden más gestión, le das más gestión y evidentemente tampoco, ya es ideológico evidentemente la situación, ¿no? Voy a ser más extremo todavía. Sí. Los datos siempre estuvieron. Ajá. Los datos siempre estuvieron. Nosotros en nuestra última encuesta, y veníamos midiendo previamente, y pueden controlarlo en la página web para que vean que no estoy tan equivocado en lo que digo. No, yo siempre veíamos que iba a haber un voto castigo muy fuerte al gobierno. ¿Saben qué nos decían en el gobierno a nosotros? No, estás equivocado, nosotros nos va a ir bárbaro. Hace un año veníamos advirtiendo que el gobierno perdía la mayoría en el Senado. Nadie quiso escuchar, nadie lo quiso analizar, nadie quiso tomar medidas. Digo, un gobierno que no tiene un sistema de alertas, que no tiene una investigación, que no tiene un buen sistema comunicacional, que no tiene pedagogía para explicarle a la gente las medidas que toma, y es un poco difícil así, ¿no? Sí. Entonces, díganme ustedes, ¿qué hizo la oposición para ponerle trabas al gobierno cuando en realidad lo único que hizo la oposición es no interrumpir al gobierno mientras se estaba equivocando? No, y también utilizaron todo el día la pandemia en contra de esto, en contra de otro, ir a la justicia para esto, los medios, todo el santo día, y la gente mira los medios de comunicación, sí, o sea, te digo lo que pasa en un pueblo, Gustavo, la gente mira TN, mira esto y se basa, no está pensando, Juntos por el Cambio no le está haciendo daño políticamente, no, repite lo que sale en los medios de comunicación, te lo digo porque en la provincia acá pasa. El gobierno debería haber tenido otra política hacia los medios de comunicación. Obviamente, yo soy la que siempre digo, la ley de medios se tiene que debatir en algún momento, porque ahí está... O tener una política de poder concreta, digamos, y si sabes que el sistema mediático va a tener ese tipo de políticas, vos también podés generar algún tipo de políticas, porque lo que yo veo desde el punto de vista profesional es que nunca, desde que asumió el gobierno, la agenda de discusión el gobierno pudo discutirla en el día a día, siempre la perdió, porque siempre iba tarde, siempre iba mal, iba sin argumentos, sin fuerza. Entonces así yo te diría, sí, no coincido, falta más firmeza en todo evidentemente, ¿viste? Sobre todo con respecto al tema de los medios de comunicación, donde el tema de la ley de medios para mí es re fundamental, porque ahí también ingresamos todos los medios del interior con respecto a la pauta publicitaria, porque resulta que todo se centraliza allá y te dicen en el AMBA, pero el discurso de ellos para con nosotros del interior es, te quieren cortar la libertad de expresión. No, el juego está en la torta de reparto de la pauta publicitaria para los medios de comunicación. Eso es un gran debate que ojalá se venga en algún momento, ¿viste? Pero bueno. Va a ser difícil, porque hoy creo que las urgencias pasan por otro lado. Está claro que el gobierno requiere de una mirada muy inteligente en el cortísimo plazo, tiene que recrear de alguna manera la credibilidad del liderazgo presidencial. Política y economía tienen algo en común, que es la generación de expectativas. Si tu liderazgo está caído, no es creíble y tiene problemas, muy poquito podés hacer en generar expectativas positivas a la sociedad. Totalmente. Primero hay que recomponer ese liderazgo, hay que recomponerlo urgente, y después ver cómo se pueden consensuar determinadas políticas económicas con epicentro en el Congreso de la Nación, pero evidentemente esto va a tener un tiempo que no va a ser el ya. Me parece primero porque tiene que asumir el nuevo Congreso el 10 de diciembre, no hay que pensar que va a haber extraordinarias para discutir nada, posiblemente esto pase para febrero o marzo, que también allí va a estar de alguna manera, espero, resuelto el acuerdo con el Fondo Monetario, y creo que a partir de allí sí vamos a poder ver o evaluar algún tipo de consenso entre el gobierno y la oposición. Mientras tanto, habrá que esperar con mucha paciencia que el gobierno no se equivoque, que la oposición no genere tensión, porque ya sabemos lo que pasa cuando un gobierno es débil y la oposición tensiona, digamos, el costo lo pagamos todos los años. Sí, no nos olvidemos de la Rúa, por ejemplo. Sí, yo creo que... Lo que sucedió en ese momento. El COVID vino para desmantelar todo el mundo, porque a todo el mundo le trajo y... No se salvó nadie, te digo. Pero nadie tiene la vaca atada, como decía. No, tal cual, la vaca atada no la tiene nadie. Con ustedes hablamos una vez. Sí, varias veces. Nos comimos 5 meses de cuarentena durísima al vicio, solamente porque el contagio estaba en AMBA. El interior del país tuvo 5 meses encerrado. Bueno, acá no se aplicó eso, ¿viste? Acá fue más porque tenemos gobernador médico. Nosotros 2 meses nomás tuvimos intensos. Un mes y medio, más o menos así, pero después se tomaron otras medidas diferentes a las que tomaba Nación. Por eso justamente hubo más apertura, todo con respecto al tema de la pandemia, ¿viste? Pero incluso acá el resto del país estuvo cerrado.
solamente porque era el AMBA, es cierto eso, ¿no? Y también el federalismo que siempre se expresa, se reclama desde todo, e incluso la provincia de Buenos Aires también reclama más coparticipación, o sea... Pero no solamente eso, ustedes no sé si sabían que, por ejemplo, si alguna de ustedes, o mi caso, queremos ser electos diputados o diputadas por la capital federal, vamos a suponer que nos mudamos a vivir allí. Sí. Yo necesito, para ser electo diputado en ese distrito, menos votos de los que se necesitan en cualquier otro distrito nacional. Es decir, que si yo vivo en Córdoba, necesito sacar más votos para ocupar el mismo cargo. Eso genera una asimetría que favorece hoy a la representación política que tiene Capital Federal. Que de aplicarse lo que dice la Constitución y las leyes reglamentarias, Capital Federal debería devolver 6 diputados nacionales, Buenos Aires debería agregar 25, Córdoba y Santa Fe deberían sumar 8. Mirá vos. Entonces, ¿viste? Siempre Capital haciendo lo que ellos quieran. Bueno, a ver, lo que pasa es que terminamos bailando la música que ponen ellos. Claro, evidentemente siempre. Que hay una acuerdos, idea claro, de un país federal, y pero son el poder real también. De un país unitario, ¿no? Sí, así es. Otra cosa, fíjate, hablando de representatividad, a mí me llamó la atención una colega que era de Intratable, que era periodista independiente, entre comillas, hoy fue elegida senadora por Santa Fe y votó en Ciudad de Buenos Aires. Ni siquiera ella se votó en su provincia. Bueno, ¿cómo vota la gente eso? ¿Viste? Vos decís, Dios mío. Es la democracia, Rosario, gracias, pero ¿viste? En Rosario, los 4 candidatos más votados al Consejo Liberante son 4 periodistas. Bueno, vamos, ahí tenemos, ¿viste? Vamos a ir ahí. La próxima entramos nosotros también. Ya tiene que le haga campaña. Aguante Gustavo Córdoba, más vale, y Mario Riorda. Bueno, muchas gracias Gustavo por esta charla, esta entrevista, reentretenida como siempre, para que la gente entienda también y que analice, porque todo esto que nosotros hablamos hoy durante el programa y con vos ahora con más datos, obviamente, duro de acuerdo a los datos que ustedes tuvieron en todo este tiempo, este año electoral, realmente es muy, muy importante y muy enriquecedor. Así que muchas gracias por tu tiempo como siempre.